COVID en las relaciones laborales. Así que, bueno, Ernesto, te cedemos la palabra ahí como para desarrollar un poco más. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, compañeros, compañeras, gracias por el espacio y la verdad que para mí siempre es un gusto juntarme con todos los compañeros del Distrito Centro y por supuesto quienes me conocen, tengo alguna actividad partidaria en estos últimos casi 50 años. Y es un placer poder compartir con ustedes en esta situación tan difícil y que, bueno, veníamos charlando recién. En mi ámbito de responsabilidad de la gestión de gobierno me toca la cartera de Ernesto, trabajo. Como el objetivo de la charla era eso, ¿no? Actualizar la información que hay en materia de COVID en el mundo del trabajo, qué es lo que se ha estado haciendo, qué es lo que se ha venido planteando en esta emergencia que afecta y que desgraciadamente, como para darle un contexto, esto ha pegado tan fuerte que la OIT ha estimado que la pérdida de puestos de trabajo en el mundo va a ser del orden de 300 millones de trabajadores. 32 millones tuvo Estados Unidos, que ahora empezó a recuperar. Nuestro país tiene alrededor de 400.000 puestos de trabajo perdidos en esta pandemia. Y la verdad que también se ha dado un cambio brutal en lo que tiene que ver en la forma de hacer las cosas. Y les doy un solo ejemplo. Nosotros a febrero de este año, y los que estamos en la función pública, sí teníamos una ley de teletrabajo y demás, pero bueno, se utilizaba, en el país había un porcentual de un 5 o 6% máximo. Hoy es, la gran mayoría está con office o teletrabajo. Esto es impensado. Después, cosas como por ejemplo, ustedes se imaginaban, y se los digo en febrero, que, por ejemplo, el Estado le iba a pagar el sueldo a los empleados privados. Era impensado. Bueno, el ATP es eso, digamos. ¿Para qué se hace? Para el sostenimiento de los puestos. Hay más de 12.000 petroleros en stand-by, o sea, en su casa, cobrando, porque la actividad esta fue considerada una actividad esencial, pero con planteles mínimos. El tema de las grandes superficies, que están trabajando con turnos rotativos, ahora vamos a entrar en el tema, que están trabajando con horarios distintos a los que se venían haciendo. Miren, antes de la pandemia había superficies que atendían las 24 horas. Caso Walmart, no le hago publicidad, pero pasa en todos lados y ahora largamos en origen de 9 a 17, después de 9 a 18 se fue alargando. Ni hablar lo que es la gastronomía, la hotelería, grandes espectáculos, todas estas actividades que hoy no los cines, que no han vuelto y difícilmente puedan volver. Entonces todo esto ha impactado seriamente en el mundo del trabajo y ha modificado una serie de cosas. Y yo hacía un parangón salvando las distancias de lo que nos pasó con la crisis de los años 90. Ustedes recordarán que en la crisis de los años 90, cuando tuvimos una desocupación atroz que llegó al orden del 25% en la provincia y que a nivel país superó 30 puntos porcentuales, donde lo que se buscaba no era una negociación paritaria para ver qué condición, no, era negociaciones para sostener el trabajo. De eso se habla, sostengamos el trabajo. Después hablaremos a ver cómo, qué y las formas. Bueno, eso generó situaciones como la precarización, la ley 2403 y un montón de cosas. Pero hoy, este flagelo que ha atacado al mundo y que no somos la excepción, ha pegado un golpe durísimo. Y tanto es así que en nuestro país los que estamos en el métier denominamos lo que se llama la legislación COVID, que hay en todas las actividades, en el mundo del trabajo también, y en la piedra basal de todo esto es el decreto 260, que declara la emergencia sanitaria en todo el país, después la provincia sacó su propio decreto, y el 297, que es del 19 de marzo, que fue el primer decreto que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, y dijo que solamente podían salir o que quedaban exceptuados a este aislamiento social preventivo obligatorio el personal de salud, de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, autoridades superiores de los gobiernos, el personal de los servicios de justicia en turno, el personal de militar, todas aquellas personas, y después consideraba, por ejemplo, toda esta situación de los grupos de riesgo, ¿no? Mayores de 60, personas asmáticas con enfermedades cardiovasculares, con comorbilidades, y en ese inciso donde establece algunas situaciones, por ejemplo, ustedes saben que el transporte público a partir de esa fecha se usa solamente para los esenciales, dejó de ser el transporte público que históricamente todos conocíamos.
Después todo lo que tiene que ver con el transporte, no digo solamente colectivo, que era el caso que les comento, sino por ejemplo el transporte particular para las áreas petroleras o el taxi, tienen que ir con una serie de medidas preventivas y de profilaxis que tienen que ser cumplidas, como la separación, ya sean con mamparas o con nylon, la higienización permanente, el famoso uso de los kits individuales de protección, no solamente personal, como son los protectores bucales, sino también y nasofaciales, o las máscaras, sino también todo lo que tiene que ver el alcohol en gel o el alcohol en aerosol, todas estas cosas. Y dentro de nuestra provincia, ¿dónde impactó más duramente? Bueno, en dos actividades que son centrales para nosotros como provincia, obviamente la actividad hidrocarburífera, la actividad turística, pero también pegó duro en la actividad de la construcción, que rápidamente después se fue recuperando, y esta es una actividad muy importante porque tiene un efecto multiplicador. En el caso de los hidrocarburíferos, nosotros pasamos con el envión que venía teniendo Vaca Muerta, que habíamos pasado en los últimos 2 años, de 15.000 a unos 22.000 trabajadores. La verdad que veníamos con una creciente actividad. En la actividad turística, ustedes saben que el turismo local se había recuperado, local me refiero al país, particularmente Neuquén, sí, había tenido una ocupación plena de San Martín, Villa Langostura, un verano muy, muy interesante. Y después, lo que les comentaba de la construcción, todos los que somos chatos y recorremos, vemos que hay edificios por todos lados, y también hubo un crecimiento importante en todo lo que fue las áreas de servicio. Esto a partir de la pandemia, bueno, hoy uno recorre el centro y ve comercios cerrados, la actividad hidrocarburífera está trabajando un 15, un 20%. Esto básicamente se fueron tomando medidas. Una de las primeras medidas que se tomó a partir de este decreto 297, como dije, que es la piedra basal, el 267, el 220, el 260, después la comparto para que ustedes la tengan. A través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, una de las primeras medidas que se tomó fue considerar al COVID-19 como una enfermedad profesional no listada que cubra a aquellos trabajadores que en ocasión del trabajo obviamente acrediten el vínculo o el nexo causal de la enfermedad, para cubrirla a través de las ART. Y esto hoy tiene discusión porque esta primera normativa que sacó la Superintendencia establecía que esta era una enfermedad profesional no listada y que acompañaba el proceso del ASPO, que era el aislamiento social preventivo obligatorio, y ustedes saben que después se fueron dando procesos donde sí, en algunos casos se tuvo aislamiento social preventivo obligatorio, pero a medida que se fueron abriendo las actividades se sacó lo que se denominó el DISPO, que es el distanciamiento, y que se podía salir y se fue generalizando, y la misma norma, según interpretaban la ART, decían que aquellas provincias o localidades que tuvieran DISPO y que hayan pasado más de 60 días ya no les cubre esta afección, con lo que hoy estamos discutiendo con las superintendencias y con las ART, por el tema fundamentalmente del personal de salud y el personal de seguridad, ¿no? Ellos siempre, por ser esenciales justamente. Y después se acompañó todo un proceso y una serie de normativas que lo que buscaban fundamentalmente es crear conciencia. Y digo crear conciencia porque ustedes saben que a la luz del COVID nosotros tenemos una cultura de cuidados que no digo que sea la mejor, pero tampoco es la peor. Nosotros tenemos algunas cuestiones culturales como el compartir el mate, en los trabajadores de la construcción, por ejemplo, que no compartan artículos personales, y cuando digo personales no solamente digo el vaso, los celulares. Estos son cuestiones que hubo que trabajar muchísimo y también hubo que tomar medidas respecto a los ambientes de trabajo que se iban a autorizar, porque en los ambientes de trabajo que se iban autorizando se trabajó conjuntamente con las organizaciones gremiales, con las cámaras empresarias y con las autoridades sanitarias, porque, y les doy, estaba hablando de la construcción, bueno, en la construcción se armó un protocolo de actuación para trabajar
Ese protocolo tenía el distanciamiento necesario, con lo que se hacía era decir que cada tantos metros podía haber un trabajador, que tenía que cumplirse con los requisitos de los elementos de protección personal, que ya no solamente eran lo que históricamente tenía la construcción, como son casco, guante y botines, que son básicos, o la protección ocular, que era para los que estaban con exposición al viento y demás, sino que también se incorporaron nuevas medidas de profilaxis, como lo son el uso del protector facial, de la mascarilla en algunos casos, y también la higienización permanente, no solamente personal, me refiero al lavado de manos en forma continua, que en obra no es tan simple, y también todo lo que tiene que ver con las pausas. En las pausas vieron que en muchas actividades, en la construcción en particular, pero también te pasa en el petróleo, por el famoso tema del 2x1, o te pasa en aquellas grandes superficies que tienen los comedores, donde, bueno, hubo que armar turnos de trabajo para no tener al personal aglomerado, hubo que trabajar con estos protocolos del distanciamiento de 2 metros y turnar para decir, bueno, entra un grupo al refrigerio o a comer, ese grupo tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en el protocolo de distanciamiento, protección, limpieza. Fíjense que esto llegó a tal punto que, por ejemplo, se desaconsejaba el uso de elementos comunes que uno iba a cualquier sector de refrigerio encontraba, los dispensers de agua, los microondas, las cafeteras, ni hablar del mate, digamos, del mate es un tema cultural, y no se puede compartir ni el mate, ni el vaso de agua, ni ningún elemento. Bueno, todas estas cosas que se normatizaron y se sacaron los protocolos están muy bien preparados, y digo, tiene antecedentes, porque la República Argentina tiene una historia rica en materia de seguridad e higiene. Somos una de las primeras, el primer país de la región que sacó una normativa, la ley 19.587, que es la de seguridad e higiene, viene del año 72, y después se ha ido sacando una serie de normas que acompañan este proceso, e inclusive hay normas de seguridad para cada una de las actividades. Por ejemplo, la resolución 911 habla de la construcción, la 371 habla del sector rural, hay otras que hablan del sector minero, y así en todas las actividades que lo que hacen es atender las particularidades en materia de seguridad e higiene, fundamentalmente orientados a la evitabilidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y ahí es donde entra esto del COVID. Pero además entra con una serie de complementos que son absolutamente necesarios, porque vuelvo a decir, tengo médicos en la sala, está Pino, está Yayo, que conocen de lo que estamos hablando. Yo soy un humilde abogado nada más, así que esto es una pandemia. Y el tema es que es difícil, muchos toman conciencia, pero otros tantos no lo hacen. Y no solamente no lo hacen, sino que además no se dan cuenta que se ponen en peligro ellos y nos ponen en peligro a nosotros. Entonces, esto de concientizar, porque las normas están, el tema es que si las normas no se cumplen son letra muerta. Entonces, esto se ha trabajado con capacitación, se ha trabajado con los empleadores, con las cámaras y con los trabajadores, y les leo, hay un índice de contenido de la última normativa que salió allá por junio, donde habla de medidas generales de prevención del COVID, habla de capacitación, de difusión permanente, de medidas de prevención y concientización, y después tiene un título que habla de la reincorporación gradual, la distancia de seguridad, la gestión de novedades, el ingreso a planta, higiene y cuidado personal, ambiente del puesto de trabajo, los controles. Ustedes vieron que ahora uno va a cualquier oficina pública y lo primero que hacen es la sanitización, se tiene que limpiar los pies, tiene que limpiarse las manos con alcohol en gel, y después recién te toman la temperatura. Y si la temperatura es la adecuada, te dejan ingresar. Y todo esto que uno advierte en los lugares, apenas uno ingresa, ve la señalización de los espacios, donde puede sentarse, donde no se puede sentar, donde tiene que estar, si es un espacio público, tiene que estar señalizado con los lugares para el distanciamiento y demás. Todas estas cosas que uno las ve son cuestiones que figuran en los protocolos, y que son cuestiones que apuntan a la seguridad y a la cobertura de evitar la propagación de este virus y de esta pandemia. Y esto, además de la caída, miren, para que tengamos una idea, y yo por ahí voy picando porque quiero ser rápido y dinámico, se estima que las pérdidas que ha tenido las actividades productivas
en nuestro país van a rondar de promedio, esta es una estimación, por eso, cuando lleguemos a fin de año vamos a tener la real, del 12% del Producto Bruto Interno, que es un montón importantísimo de recursos, y que a nivel mundial se han perdido en los países desarrollados, sobre todo los países europeos, en orden del 8% del Producto Bruto Interno. Y todo esto hay que recuperarlo porque la situación más compleja en una situación de pandemia es articular y buscar un equilibrio entre la actividad económica y la salubridad de la población. Esto es tomar las medidas para salvar vidas, porque por ejemplo hoy, y escuchaba atentamente lo que decía Pino y lo que decía Juan Carlos, hay sectores que son contra el COVID, digamos. Entonces, hay pequeños comerciantes del oeste que el lunes van a hacer una manifestación a Casa de Gobierno porque quieren que se abra todo. El problema es que la responsabilidad de la salud pública, y el sistema público es uno solo, es una función indelegable del Estado. Está previsto en la Constitución Nacional, está previsto en la Constitución Provincial, pero aparte esto funciona así en el mundo, digamos, y hay responsabilidades públicas que no se delegan, se ejercen y que hay que trabajarlas. Y a veces algunas medidas que se toman resultan ser antipáticas. Y acá tenemos, y en esto sí es entrar en política y en política de Estado y en política partidaria, cuestiones que nosotros tenemos que sopesar, digamos. No es obviamente la suma del poder público, esto es, se toman las medidas, pero estas medidas se van consultando. ¿Con quiénes se van consultando? Hay un comité que funciona a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel nacional, hay especialistas y expertos en materia de salud pública, en materia de salubridad, se habla con las distintas cámaras, con los distintos sectores, con los distintos gremios, se habla con todo el mundo y también con las distintas fuerzas vivas de la comunidad, comerciantes. Fíjense que a mí la semana pasada me tocó hablar, por ejemplo, con los trabajadores del casino. Los trabajadores del casino me preguntaban, ¿y cuándo vamos a abrir? Entonces que vos me preguntes cuándo termina la pandemia. O sea, es la misma respuesta. Y no es que no se quiera abrir. El problema es que esto va en contra de mantener la no proliferación del virus. Así que, bueno, todas estas cuestiones que hay que trabajarlas, también es importante y suscribo lo que decían los compañeros de que la comunicación en épocas de crisis es sustancial. Nosotros tenemos que hacer una comunicación efectiva porque no es que no se está trabajando y mucho, se están poniendo recursos. Para que tengan una idea, paralelamente a este proceso donde se empezó a trabajar en seguridad e higiene y en medidas de salubridad y en la contención de esta enfermedad profesional y poder darle cobertura a los trabajadores y evitar los despidos a través del decreto 329 y demás, paralelamente se los acompañó a los empresarios con esto que yo les comenté, el ATP, se acompañó con el IFE, se acompañó con ayudas económicas, se acompañó con sector alimentario, se acompañó con acción social, se dieron créditos blandos con periodos de gracia y tasa subsidiada a los sectores productivos que tengan personal en relación de dependencia. El Banco Provincia del Neuquén otorgó más de 2.000 millones de pesos en préstamos. El IADEP para las pequeñas y medianas empresas otorgó una cantidad importante de préstamos y financiamiento. Se consiguió para los sectores productivos no solamente la prórroga de aquellos que tenían deudas con organismos nacionales, sino también la baja de tasa. Se consiguió un pago para los trabajadores temporarios de invierno, que son los que están en los centros de esquí, que algunos trabajaron y otros no. Por ejemplo, San Martín, todos conocieron lo que pasó. Villa Langostura, Cabiahue no, porque, bueno, Batiama-Guida, nosotros tenemos varios centros de esquí, algunos lo hicieron, otros no, pero se consiguió un acompañamiento a los trabajadores. Y estos que trabajaron, no trabajaron con todo el personal, trabajaron con una parte, y con rotación y con dotación. Entonces, estas medidas que hoy también el sector turístico está reclamando, se van acompañando y se van acompañando desde el Estado. Y para que tengan una idea, ustedes saben que a nivel país, miren, lo que fue la ATP, la provincia de Neuquén en el sector privado tiene más o menos unos 110.000 trabajadores activos. El ATP alcanzó a casi 52.000 trabajadores y a más de 4.000. El IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que era los 10.000 pesos, que se sacó por un mes, después se fue prorrogando, lo mismo pasó con el ATP, era un mes. El ATP va en un monto que es desde un salario mínimo vital y móvil hasta 2 salarios mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil está en 16.875 pesos.
el IFE, que es de 10.000, se pagaron en la provincia de Neuquén 103.000 beneficiarios de IFE. Si ustedes suman 103.000 más los 52.000, te da alrededor de 160.000 personas que fueron asistidas. A eso hay que sumarle todo el acompañamiento. ¿Cuánto dijiste el salario? 16.000. 16.875, salario mínimo vital y móvil, que es lo que te paga el ATP, que es el acompañamiento a la producción y el trabajo, o el trabajo y la producción, que es el que parte del salario a los trabajadores que están ya sea con ASPO o con DISPO, que están en relación de dependencia, y por supuesto te los pagan a condición de que mantengan la plantilla, y además está vigente la provisión de despido. Y para aquellos que están trabajando cobran normal y habitualmente, y además deben cumplir con todas las tareas y todas las medidas de salubridad y con todos los protocolos. Entonces, vamos como ejemplo el sector salud, que ustedes lo conocen, pero les cuento el sector petrolero. El sector petrolero, que pasó a trabajar con guardias mínimas, nosotros teníamos 35 equipos operando, quedaron 5 en la cuenta. Pero además hubo una caída de la producción, no de la producción, perdón, hubo una caída del consumo terrible. Tanto fue así que las operadoras no podían trabajar porque tenían todos los tanques de reserva de petróleo llenos. Hubieron operadoras, alguien lo tiene abierto el micro, hubieron operadoras en el país que tuvieron que alquilar buques para poner petróleo a flotar en el mundo también. ¿Por qué? Porque no había consumo. Porque con el aislamiento la gente se quedaba en su casa, no utilizaba los vehículos. Las estaciones de servicio en el primer tramo de los 60 días funcionaban al 30% de su capacidad de venta, digamos, y todo esto generó un efecto en la economía terrible. Pero además se encarecieron los costos. ¿Por qué se encarecieron los costos? Miren, era un combo perfecto. Bajó el precio internacional del petróleo, no salía el plan Gas 2, y además, como los trabajadores tenían que ir con guardias mínimas, los vehículos que los transportaban tenían que tener la sanitización permanente, la limpieza, tenían que, vamos a la combi que es de 20 pasajeros, vos tenías que llevar 1/3 de la capacidad, o sea que si vos estabas transportando 30 personas y antes usabas una combi, ahora tenías que usar 3 y mandar 10 por combi, tenías que tener todo cerrado, el cockpit del chofer, tenías que tener alcohol en gel, tenías que tener, o alcohol al 70, tenías que tener la limpieza permanente. Esto está en los protocolos. Entonces, todo esto, además, vos ibas al campo y tenías que tener, te tomabas la temperatura y la sanitización en el ingreso, después aleatoriamente en cualquiera de los momentos, y al egreso también. No te podías quedar, y si te quedabas, los trailers que tienen ellos, por ejemplo, para que usan de comedor, también había que usarlos con capacidad reducida, porque no podías meter, si antes metías 10, bueno, ahora tenés que meter 3. Bueno, todo esto, que no pasó solamente en esta actividad, pasó en todas, eso, y mantener todos los protocolos, porque además vos tenías que tener, y está previsto en la normativa, un sector para aislamiento en caso de que se detecte un potencial caso de COVID. Esto es, un sospechoso, que tenga 2 o más síntomas, que los síntomas también están, bueno, tenías que tener un sector de aislamiento, tenías que tener los EPP especiales, tenías que tener todo el equipo para atender la situación, y obviamente minimizar los riesgos de posible contagio. Todas estas cuestiones se dieron y se están dando, y todo esto, por supuesto, también tiene que ver. Entonces vuelvo a esto, el difícil equilibrio entre lo económico y salvar vidas, ¿no? Porque de esto se trata. Todos estos procedimientos, nosotros trabajamos, por ejemplo, en el caso de la construcción, con el Colegio de Arquitectos, con la Cámara Argentina de la Construcción y con el área de salud, interviniendo nosotros. Con petróleo, ni les cuento, con petroleros privados, que es base, personal jerárquico. Las cámaras, en el caso de la provincia de Neuquén y en el país, se dividen en 2 grandes grupos, 3, para decir en rigor de verdad. La Cámara Empresaria, que es la CEP, Cámara de Empresas del Petróleo, que es la que manda, digamos, la voz cantante, donde están las grandes, está Techin, está YPF, después están las CEOPE, que son las de servicio, y las cámaras locales, que son la FECENE, que son la Federación de Empresas Neuquinas. Bueno, todo esto, se trabajaron todos estos protocolos, y ¿qué es lo que pasó? Con toda la actividad que venían desarrollando, yo les contaba, habían 24.000 trabajadores, bueno, en una primera etapa quedaron más de 15.000 en su casa. Esto implica que la flota
que se necesitaba para mover a esos trabajadores también quedó parada. Los insumos que implicaban mover a esos trabajadores también se retrajo. Y les doy un ejemplo práctico. Si alguno de ustedes tuvo la suerte de andar o pasar por Añelo antes de marzo y pasar después de marzo, Añelo parecía todo cerrado, parecía un pueblo. Además, Añelo fue una de las localidades de nuestra provincia que hizo un cerramiento estricto con la cuarentena. ¿Qué hicieron? Bloquearon todos los accesos a la localidad con pilas de camionadas de tierra que pusieron en la entrada. Entonces vos podías pasar por el pueblo, pero no podías entrar. ¿Por qué? Lo hacían en defensa propia. Rincón de los Sauces fue otra de las localidades. Rincón de los Sauces además no dejaba entrar a ninguno de afuera. Entonces, ¿qué te pasa? Vos tenías que ir a cubrir los puestos, a hacer los relevamientos a Puesto Hernández, y bueno, no, háganlo con gente de acá. Bueno, todo esto ha sido temas que obviamente no salen en los diarios y no se conocen, pero todo esto nos pasó, y todo esto generó una discusión y un debate terrible entre las empresas, los empleadores y los sindicatos, con la intervención del gobierno neuquino y de quien les habla y el equipo de colaboradores. Ahí está Jorge Figueroa, que es el coordinador, que también, bueno, él les puede contar todo lo que porque además en la administración pública estamos con los que no somos esenciales, estamos con guardias mínimas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos trabajando en las plantas políticas nada más. Entonces somos 5, 6, nosotros somos una subse chica, y estamos un grupo de 10 colaboradores que estamos trabajando a destajo, digamos. Entonces, hay un documento que hemos sacado, que se los voy a hacer llegar, que es, dice Vaca Muerta, mesa técnica. En Vaca Muerta nosotros tuvimos, en el año 2018-2019, 8 accidentes fatales, 8 muertos. Fue muy duro. Armamos una mesa técnica, nos juntamos con los gremios, con la superintendencia, nos juntamos con toda la expertise y los profesionales del área, y fuimos acordando con los gremios y la empresa y las autoridades provinciales una serie de procedimientos y medidas para evitar la accidentología o llevarla a su mínima expresión, y también las enfermedades profesionales. Y llegamos como conclusión a algo que se llamó las reglas de oro, que son 8 reglas de oro que hablan de seguridad vial, manejo del cambio, trabajo en altura, línea de fuego, espacios confinados, operaciones de izado y aislamiento de energía. Estas son actividades que son muy riesgosas. Entonces ahí se volcaron en cada uno de esos títulos temas básicos, como por ejemplo, si un trabajador advierte que hay un riesgo, utiliza lo que técnicamente se llama la tarjeta roja. Puede parar la actividad la puede parar cualquiera. Todas las actividades tienen que ser con movimiento seguro. Hubo que hacer el análisis concreto de cada uno de los puestos de trabajo, porque cuando nosotros empezamos con toda esta cuestión nos encontramos con que había cosas básicas que las empresas no cumplían. Bueno, ¿qué pasó del 2019 a esta fecha? Gracias a Dios, no solamente se redujo la siniestralidad, no hubo ningún muerto. Y esto es una buena noticia. El problema es que estamos con este quilombo, perdón chicas, que yo esto se lo conté a Omar, y lo saben en Energía, y este documento, hicimos 9 reuniones en el 2019 y 8 reuniones en el 2020, muchas de ellas virtuales, y logramos este consenso donde comprometimos a los gremios y a las empresas a trabajar seriamente en la seguridad y higiene, en la salud y en la salubridad de los trabajadores. Trabajar seriamente quiere decir, pongámonos de acuerdo en los puntos básicos. Si yo no relevo, no tengo la determinación de un puesto de trabajo, mal puedo entender cuáles son los riesgos asociados, si no sé qué es lo que está haciendo. Bueno, esto tiene que ver con capacitación, con formación, y que se entienda que, si bien es cierto, gran parte de los accidentes que hubieron fueron por fallas humanas, porque se confiaban, bueno, también las empresas tienen que... Entonces, todas estas cosas, estas reglas de oro que tienen que ver con la salud, la seguridad de los trabajadores, establecen los mecanismos de control, de seguimiento, de difusión, de capacitación permanente y de prevención continua. A eso se le suman todos estos elementos que les contaba, con los protocolos, con una serie de medidas que se han tomado por el COVID y que van a trabajar con, no digo personal reducido, porque de a poquito se logró, se acordó con YPF, va a levantar equipos ahora, en la próxima semana se van a levantar 6 equipos más y demás, pero no va a ser lo que era el pre-pandemia. En todas las actividades, el petróleo, turística, construcción, actividad pública y actividad hospitalaria también, que
que son los que están en la trinchera, nosotros vamos a tener lo que hoy se llama la nueva normalidad. La nueva normalidad es toda esta tarea que tenemos que hacer para contener y eventualmente erradicar esta pandemia, que obviamente la solución de fondo es la vacuna, pero mientras tanto las medidas preventivas las tenemos que tomar